Hola YouKnowers, ¿cómo estás? Bienvenido otra vez a tu canal Reacciona YouKnow. Un día convulso verdaderamente, un jueves bien ardiente, on fire, red hot, bastante candente estuvo esta mañana desde muy temprano con el José Raúl Mulino más hardcore y violento contra la prensa panameña que yo he visto en toda mi vida. Por lo menos en lo que va a este gobierno, sin lugar a dudas, pero bien agresivo estuvo. Hay los comentarios en las redes que dicen que así mismo le gustaría a los panameños que se le pare bonito a Donald Trump mañana cuando lo va a llamar a las 3:30 de la mañana. Y hay de que no levante el teléfono, dicen algunos, hay de que no conteste. Mulino ha dicho que solamente él y nadie más que él va a hablar sobre temas del canal. ¿Qué le pasa a Mulino? ¿Será que no se sabe la Constitución? ¿Será que no entiende cuáles son los poderes del Estado y la independencia que hay en poderes como el legislativo? Citan al ministro del canal y al administrador de los $26,000, Catín Vázquez. Citan a la asamblea al ministro del canal y al administrador de los 26,000 para que vayan al pleno y aclaren el enredo que tienen con el tema de las tarifas y las exoneraciones. ¿Quién dijo miedo? Estoy seguro de que estos señores van a darle la cara al país. Más les vale. Más les vale. Más les vale. ¿Qué le pasa a Mulino? Mulino, tú no tienes que hablar del canal solamente. Catín Vázquez y el señor este que está aquí y Casa tienen que dar la cara. El administrador del canal y el ministro de Asuntos del canal tienen que dar la cara. ¿Qué te pasa, Mulino? Respeta a los panameños. Escuchemos aquí, respeta los poderes del Estado. Y exigir, claro, la presencia del administrador del canal y del ministro del canal. Claro que sí. Porque cuando escuchamos las voces diversas de las autoridades, también vemos que el ministro del canal llega al administrador, le da el mensaje, el administrador se reúne, no sabemos con quién, y da otro mensaje y al final ni Tin Marín de dos pingües. Cucaramácara, títire fue. Así que esta asamblea tiene que asumir esa responsabilidad y el día de hoy nosotros podamos hacer una presentación de citación formal al administrador del canal. Por fin, hermano. Por fin los diputados haciendo su trabajo. No solamente tomándose selfie y la taquilla. Por fin haciendo su trabajo los diputados del país, hombre. Mira, la muerte de la risa, este man, ay, a la vida. Qué seriedad, qué seriedad. Así nos quitan el canal y muerto de la risa. 41 votos a favor, 2 en contra, 2 abstenciones. Ha sido aprobado, señor presidente. Ha sido aprobado que van a tener que ir a dar la cara y rendirle la cara a todo el pueblo panameño porque los diputados que están allí fueron elegidos, algunos de forma muy misteriosa, de todo hay que decirlo, pero están allí todos los diputados porque fueron elegidos por el pueblo panameño. Entonces tienen que dar la cara. Tienen que dar la cara. Mulino, entiéndelo. Esto no es un reinado, esto no es una monarquía. Aquí hay poderes del Estado y se tienen que hacer las cosas como se tienen que hacer. Tienen que ir y rendirle darle la cara al pueblo panameño. Tienen que hacerlo. Tienen que hacerlo. Usted los puso ahí. Bueno, ellos son administradores y ministros. Bueno, tienen que dar la cara. Tienen que dar la cara. Y me gusta porque todo salió 3 doritos después de esta publicación que hizo Zulay Rodríguez. Yo cité en varias ocasiones a Jorge Luis Quijano cuando era administrador del canal. Quienes alegan que la asamblea no está facultada, están hablando paja. Yo digo entre paréntesis, desconocen cómo funcionan las leyes de la asamblea. No están facultadas, dice lo que están diciendo que no está facultada, hablan paja y le están haciendo los mandados a Mulino. Mulino no se manda solo, mi rey. Tú que me estás viendo, mi reina, Mulino no se manda solo. Esto no es una monarquía. Aquí hay poderes, aquí hay reglas, aquí hay constitución. Si Mulino no sabe, asesórese. Ah, verdad que Mulino no quiere que nadie lo ayude. Él solito resuelve, dice. Una actitud muy mala.
muy mala, se está quedando solo, ni siquiera tiene vicepresidente. Ya sabes por dónde va el tema, ¿no? Si le pica, rásquese. Zulay y Quijano se enfrascan. Ella le dice ladrón y él le responde, video, sinvergüenza. Yo sí te lo digo en tu cara, le dijo a Quijano. Imagínate, Zulay agarró a Quijano y le metió su 2-3 bibap en la asamblea, sin miedo. Por eso es que a Zulay también la tienen como la tienen. Y aquí está el comentario del amigo de ella, el abogado Miguel Fanovich, que es diputado actualmente, y que dijo, Zulay tiene razón. Zulay tiene razón, es verdad, no es mentira. Es que la asamblea tiene la potestad de llamar incluso al presidente. Señoras y señores, que usted no sabía. El presidente, si la asamblea lo llama, tiene que dar la cara. Tiene que rendirle cuentas al país. Es que él no se manda. ¿Sabías que la Constitución también habla de que si el presidente hace las cosas mal, la asamblea lo puede destituir? Ahorita mismo desconozco un poquito el tema y no quiero caer en la ignorancia de equivocarme, pero ya ha pasado otras veces aquí en Panamá que la asamblea se disuelve, no sé, un tema ahí parecido a lo que pasó en Ecuador con la famosa muerte cruzada, en donde se disuelve la asamblea, pero provoca que el presidente renuncie o que se le acabe y se le acorte el periodo antes. Por eso es que Daniel Noboa en Ecuador, ¿verdad? Agarró el puesto de presidente, el mando del país, como prácticamente a mitad de camino. 1 año y medio, 2 años casi, nada más. No los 4 años normales que son los que tienen que ser. Y ahora viene una elección este fin de semana que vamos a estar cubriendo también aquí en tu canal Juno con los resultados muy importantes para la región de las elecciones en el Ecuador. ¿Verdad? Entonces vamos a ver cómo queda eso allá. Y esto de que se puede, se puede. Que Mulino no se manda solo. Aquí hay que respetar las leyes y la Constitución de Panamá. Si Mulino no se sabe eso, averígüese, asesórese con constitucionalistas. Pero tiene a Miguel Antonio Bernal allí detrás. ¿Qué pasó, Miguel Antonio? Usted está ahí para que le explique cómo es la Constitución. Es que Donald Trump no puede hacer nada. Y bueno, de que puede, ¿eh? De que puede mandarnos una bomba y borrar el país, que lo haga. No, que no lo haga, pero lo puede hacer. Pero les digo algo más, mi gente. Los quiero mucho, de verdad. Pero les digo algo muy importante. Lo cortés no quita lo valiente. Hay que hablarle con respeto y con educación. Pero también hay que dejarle bien claro que Panamá se respeta. La soberanía es soberanía de Panamá, no soberanía de Estados Unidos. Y no tienen soberanía sobre el canal. Entonces, hablemos claro, ¿no? Hablemos claro. Deja de ser tan vendepatria. Que aquí lo único que yo dije es que no voy a defender el canal. Pero por la sarta de corrupción que hay allí. No confunda la velocidad con el atropello, que Panamá se respeta. You know, bra.